Voy a contarles una historia de muchas historias posibles, pero todas estas historias siempre tendrán algo en particular y es que estarán en función del futuro. Primero, antes que cualquier otra cosa, quiero que me ayuden con algo, un poco para entrar en calor. Quiero que alcen la mano quienes han utilizado en las últimas semanas la palabra identidad. Bueno, gracias. Una segunda tarea. Quiero que alcen la mano quienes han dicho en las últimas semanas que aman el lugar donde nacieron, donde crecieron o donde trabajan. Bueno, aquí nos va mejor, ¿no? Que con la identidad. Habitualmente, cuando amamos, cuidamos. Cuando cuidamos, preguntamos. Pero no siempre pasa eso con nuestros territorios. No siempre pasa eso con nuestras localidades. La tarea hoy, la tarea con ustedes, con todos, es justamente interesarnos por la diversidad. Hace años, mientras estudiaba la carrera de historia, alguien en algún momento me entregó un libro. En mi vida había visto tal libro. Se trataba de Colonización y Conflicto de Elsie Marulanda. Bueno, ese fue el día de un clic determinado. Yo había crecido en este territorio, el del Sumapaz, pero jamás había visto este libro. ¿Por qué no lo conocía? Porque había aprendido con semejantes ausencias, ¿no? ¿Qué había tras ello? Esto implicó una poderosa tarea, una tarea que además significaba como cuando Alicia caía por la madriguera, pero aún más porque se trataba de alguien que reconocía, como yo, la condición de provinciano. Es decir, tenía que cumplir esta doble tarea regresando al lugar donde vivía y entendiendo que debía construir una historia que no fuera encerrada en los límites municipales, pero tampoco que fuera tan etérea que mis paisanos no pudieran encontrarse con ella. Nada fácil esta tarea, siempre con una apuesta metodológica constante, porque, y eso es algo sobre lo que quiero llamar poderosamente la atención, siempre hay un cómo, no solamente un qué, un cómo. Para ello, entonces, necesité hacer varios paréntesis. Y esos paréntesis estaban concentrados en lo que sabía, en lo que aprendería y en lo que haría de ahí en adelante. Siempre significó una tarea nada sencilla de construir mapas, mapas en la noche, mapas en medio de la oscuridad. Y de algunos de estos mapas son justamente de los que les voy a hablar ahora. En esta nada sencilla tarea, lo primero que había que tachar era una palabra con la que justamente iniciamos ahora, con la de identidad. Esta condición, ¿no?, de provinciano me implicaba adentrarme justamente en lo que había aprendido, en lo que sabía, pero además porque me tenía que encontrar con la localidad. Muchas veces utilizamos esta palabra, como muchas otras, sin interrogarnos de qué se trata. Cuando nosotros hablamos de localidad, y quiero utilizar las palabras de Bernard Stiegler, Pablo Vignola y Mimi Trasnar, y empiezan claramente con esto, si ustedes lo notan. La localidad no es una identidad. Por el contrario, es un proceso de alteración conformado por localidades más restringidas y múltiples e incluidas localidades mayores. Pero en esta cita hay algo muy especial, y es que lo que prima es la diversidad, porque precisamente eso es lo que nos encontramos. Hoy intentamos construir este diálogo desde uno de los lugares no solo más ricos y bellos del planeta, que ostenta una diversidad notablemente amplia, más de 800 especies de plantas, un poco más de 250 especies de mamíferos y un poco más de 40 especies de aves. Pero como si eso fuese poco, nacen 13 regiones hidrográficas. Es decir, que la identidad, que siempre tiene que ver con la forma y no con el contenido, pues estaba muy lejos. No hay homogeneidad aquí. Lo que hay es una poderosa diversidad. Y entonces, en esa tarea de diversidad, siempre nos va a implicar un ejercicio de eso y cómo construimos con ello. Entonces, lo siguiente que había que hacer era referirme justamente al término o a la palabra técnica, sobre todo porque hoy, igual que la identidad, se usa para todo, ¿no?, y en todas las ocasiones. Cuando uno
habita una localidad comienza a tener una característica y es que omite, es que obvia, es que todo le parece repetitivo. A mí me parecía que este verdor que tenemos era obvio, que parecía que estuviera en todos lados. Pero además el entorno urbano también me parecía obvio, ¿no? Y eso era justamente lo primero que comencé a interrogarme. ¿Y dónde veía eso que era obvio? Pues justamente en los espacios urbanos. Pero cuando tenemos una ciudad, tenemos la técnica. Si nosotros entendemos que la técnica es esa forma que tenemos para estar y ser en el mundo. Pero no era suficiente esta pequeña y poderosa tarea. Era que habíamos olvidado la ciudad, era que teníamos que comenzar a encontrarnos con las características que tenía justamente esta ciudad. Pero en una ciudad también, como ven ustedes, hay tecnologías. Y aquí quiero que me ayuden nuevamente con esto. Habitualmente, si yo utilizo la palabra tecnología, ¿qué es lo primero que se les viene a la cabeza? Muchas gracias, ¿sí? Igual. Habitualmente, hoy, hemos convertido casi en sinónimos el término tecnología a informática. La informática no es la única tecnología, ¿no? Es una de tantas tecnologías. Y en las ciudades, en las localidades, existen tecnologías diversas. La oralidad, la escritura, la danza, como manera de contarnos historias, por ejemplo. Existen tecnologías múltiples. Y quiero que guarden con ustedes una palabra muy bella pero muy poderosa. Una región es tecnodiversa y esa es su manera, su potencia, su riqueza. Pero esta tecnodiversidad nos implicó un método. Es decir, ven, siempre es la tarea de cómo lo vamos haciendo. No es suficiente decir el qué, es necesario mantener ese cómo. Y es un método transmedial. Pero ese método transmedial comenzamos a notarlo a partir de algo que es muy, muy característico de todos estos años, un poco más de 25 que hemos intentado construir este camino, y es el de las reescrituras. Para eso quiero contarles algo que sucedió entre 2004 y 2005, y es que se modificó la fecha de celebración del cumpleaños de esta ciudad, y pues esto puede pasar en cualquier lugar del mundo. Quiero empezar contándoles esto, y es que cuando uno tiene o cuando se acerca justamente a una localidad, habitualmente insiste en las repeticiones. Es que a mí me contaron, es que a mí me dijeron, igual que usamos la palabra identidad. Uno cree que no podría tener condiciones que diferencian o que se distancian justamente con el territorio. Esto pasaba, por ejemplo, con el nombre de Fusagasugá, que seguramente pasa con muchos nombres en el mundo. Este nombre, muchos aprendimos. Yo de hecho lo hice así de chico y era mujer que se esconde tras la montaña. Bueno, eso no tiene nada que ver ni con el pasado ni con el nombre, ¿no? Suena bello, admitamos, suena poético, admitamos, pero no tiene nada que ver con eso. Pero además, ustedes se pueden imaginar, si así era el nombre, ¿qué había con el resto de la historia? Pues bien, lo que hicimos entonces fue hacer una pequeña investigación, acopiar los documentos, presentárselos al Consejo Municipal, que finalmente aprobó algo que es más importante que ganarse 184 años. Lo importante de aquí era que hacíamos el tránsito de celebrar a conmemorar. Porque las palabras no son ingenuas. Ese tránsito de celebrar a conmemorar era muy importante, porque conmemorar era hacer memoria, toda una política de la memoria. Lo que estábamos celebrando era el desplazamiento y el despojo. Imaginen lo que le enseñábamos a las niñas y a los niños desde muy temprano. Entonces, bueno, eso implicó una cantidad de tareas. Hicimos radio, televisión, utilizamos los recibos de servicios públicos para llevar toda esta información, charlas. Eran días intensos, ¿no? Pero más que esos días intensos, nuestra tarea era reinventar, ¿no?
A veces este término puede causar un tanto de ruido porque supone que es que nos sacamos del bolsillo algo parecido a alguna idea. No se trata de eso. Reinventar tiene una tarea y es que reencantemos el mundo, es decir, que toda la gente comenzara a hablar de ese pasado como efectivamente ocurrió. Como efectivamente terminó ocurriendo, los debates no pararon. ¿No? Pero, y las calles, los cafés, los medios, aún se habla de eso. Nuestra tarea en realidad era hacer un tránsito en este sentido, de una historia sol. Cuando decimos una historia sol, estamos diciendo una historia unívoca, homogénea, estereotipada, a una historia luciérnagas. ¿No? Una historia luciérnagas es plural, abierta y diversa, como los territorios, como las localidades. Pero ¿por qué utilizar esta metáfora? La metáfora tenía una característica. Si recuerdan, cuando niños hay algo, sobre todo que nos encanta, ¿no? Y es como esas luciérnagas que intentamos a veces atrapar entre las manos, construyen todo un mapa nocturno. Pero lo que pasa con las luciérnagas es algo muy importante. Se comunican, construyen comunidad, utilizan los sentidos, todo en función del cuidado. Bueno, esta historia de luciérnagas debe estar en función del cuidado, no solamente de la repetición. Pero siempre cuando contamos esta historia, no hay que negar que nos vamos a complicar, ¿no? Que como decía Hannah Arendt, cualquier reescritura puede ser peligrosa. Así que intentamos cuidarnos. Y lo hicimos de dos maneras. La primera fue construir un término muy importante, que era respeto. Respeto viene del latín respecere, que significa mirada recíproca. Pero ¿cómo construimos esa mirada recíproca? Lo hicimos con la Casa Pedagógica Municipal y con las redes pedagógicas municipales. Maestras y maestros profundamente interesados en que construyéramos escuelas en función de esta localidad. Pero la otra palabra que utilizamos, que aprendimos, fue la de responsabilidad. Si lo notan, como la maestra Donna Haraway nos lo ha enseñado, está separada. Porque la responsabilidad no es algo que llevamos en el bolsillo. La responsabilidad es una habilidad. Y es la capacidad entonces, es la habilidad entonces de dar respuesta, de actuar en función de esa respuesta. Así que, en 2019, maestras, maestros, junto con el Consejo Municipal, intentamos construir una cátedra que estaba alumbrada con esta frase. Esta frase acompañó la exposición de motivos. Carlo Rovelli es un físico italiano y vean su potencia, ¿no? O el mundo está hecho de una red de besos, no de piedras. ¿Pero qué nos enseñó esto? Uno, que la cátedra no significaba un asunto de historia, implicaba que la localidad se convirtiera en un problema. Dos, que esta poderosa tarea se convirtiera además en un modelo que puede ser utilizado en cualquier lugar, que puede ser adoptado en cualquier lugar. Pero aún más, porque pensamos que la ciudad, la localidad se convertía en un aula y la región, ¿no?, en una escuela. ¿Pueden ustedes imaginar semejante potencia? Uno de los lugares más bellos y más ricos del planeta convertida justamente en una escuela. Pues bueno, la tarea era justamente eso, que desde muy pequeños no pasara como conmigo, sino que aprendiéramos a cuidar. Porque cuidar es preguntar, porque preguntar es pensar y porque pensar siempre es inventar. Así que, recuerdan que hace un rato decía que Fusagasugá no traducía mujer que se esconde tras la montaña. Bueno, Fusagasugá en lengua muisca todo parece indicar que traduce amanecer. Bueno, no hay mejor coincidencia y feliz coincidencia que todos los días, en medio de los amaneceres, con mapas de luciérnagas, con una curiosidad constante, con ese método transmedial que junta una cantidad de tecnologías, no solo una, muchas tecnologías, con esa posición de provinciano, de entender que su localidad necesita ser leída de maneras múltiples. Pues bien, con todo eso, hemos provocado, intentado reinventarnos las localidades en función de la vida. Hemos intentado, provocado y animado reinventar las localidades para la vida. Muchas gracias.